Todavía no estamos. Ok, estamos en vivo. Solo vamos a unos segundos que la gente se conecte. Muy buenas noches a la audiencia de prensa comunitaria. Gracias a toda la gente que nos sintoniza por medio de la señal de nuestro Facebook y también esta vez a través de TV San Pedro. También está conectado a nuestra señal para esta cita, este viernes 7 de agosto. Teníamos esta cita pendiente desde la semana pasada y hoy tenemos la oportunidad de poder llevarla a cabo. En este viernes estamos cumpliendo 10 días desde que entró en vigencia el sistema de alarma en Guatemala, con el cual se está monitoreando a través de un semáforo el estado de la pandemia a nivel municipal en todo el país. Esta noche vamos a abordar los diferentes acontecimientos en torno a las decisiones presidenciales y también vamos a buscar acercarnos a por qué se decidió iniciar con la reapertura económica en medio de un sistema de salud que aún sigue colapsado con muchas deficiencias por poder solventar y en medio de una pandemia que aún va en auge. Tenemos la oportunidad de tener esta noche al doctor Edwin Asturias. Él es médico cirujano por la Universidad de San Carlos con una especialización en pediatría en el Hospital San Juan de Dios. La mayor parte de su carrera la ha hecho en el Hospital Infantil de Colorado y tiene una subespecialidad de infectología por la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, David. Un gusto estar con usted y con toda la audiencia de prensa comunitaria. Gracias, doctor. Para poder iniciar esta noche con la charla que tenemos el día de hoy para poder conversar y resolver algunas dudas que tenemos respecto a las decisiones que se han tomado, nos parece importante empezar recalcando que pues, este sistema que entra en vigencia hace 10 días marcaba más de 150 municipios en color rojo y entre estos la ciudad de Guatemala, ¿no? Donde desde la semana pasada empieza a funcionar al 50% de su capacidad el Transmetro. Algunos centros comerciales comenzaron a abrir sus puertas con ciertas medidas y también restaurantes. En medio de esta decisión, el 13 de julio, usted en una citación en la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, de la UNE, había mencionado de que la etapa más alta o el pico más alto de la pandemia en Guatemala llegaría entre septiembre y octubre. Entonces, doctor, para poder iniciar, si nos podría decir ¿qué lo impulsó a usted a apoyar, a respaldar estas medidas de iniciar con la reapertura cuando usted había advertido que la parte más alta de la pandemia llegaría hasta octubre? Gracias, David. Pongamos esto un poco en contexto, ¿verdad? O sea, esta es una pandemia muy seria. Ha básicamente afectado a todos los países del mundo. Aún los países mejor preparados han tenido ondas de la pandemia que han realmente azotado a su población, causado tremenda cantidad de muerte, impactado tanto la salud como la economía de los países. Así que tenemos que estar muy claros de que esta es una epidemia muy fuerte. Guatemala es un país que carece de recursos, no ha invertido en su salud adecuadamente por las últimas 20 décadas. O sea, 20 años, perdón, 2 décadas, y tenemos claramente muchas deficiencias. No tenemos suficientes médicos, no tenemos suficientes enfermeras. Ese es el Ministerio de Salud y el sistema de salud con que nos toca afrontar esta pandemia, ¿cierto? A pesar de ello, creo que al inicio de esta epidemia se tomaron algunas decisiones que lograron retrasar la curva de incidencia que hemos tenido, pero inminentemente esto se dispara a finales de mayo, principios de junio, afecta principalmente la región central, donde yo claramente,
di la alarma sobre el pico que estábamos teniendo en ese momento y pasamos las últimas 6 a 8 semanas en ese pico en la región central. Como sabemos, la epidemia ahora comienza a descender en esta región central, pero comienza en ascenso en muchos departamentos del área rural del país, ¿verdad? Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu, Zacapa, Izabal, Alta Verapaz y otros departamentos. Entonces, cuando hablamos de la epidemia y del ascenso de la curva, tenemos que entender la curva a nivel nacional siempre va a ir en ascenso, pero hay diferentes curvas. Hay la curva de la región central que subió y está ahora disminuyendo. Está la curva de cada uno de los departamentos que van en ascenso y hay otros departamentos más rurales todavía que todavía no han visto el impacto completo, de un ascenso de la epidemia. Ante esto, tenemos que ponernos a pensar en 4 meses de confinamiento parcial, donde hemos pedido a los guatemaltecos que se abstengan de hacer mucho de lo que tienen que hacer para sobrevivir. Hemos puesto en suspensión más o menos 200 a 300 mil personas que no están ganando la vida porque están suspendidos en términos de empleo. Tenemos guatemaltecos que hoy por hoy sabemos que ya no consumen lo que consumían antes y por tanto el comercio está sufriendo. Entonces, tenemos ya un momento donde tenemos que, a veces lo pienso yo en términos de un paciente que me viene a mí y me dice, mire doctor, usted me está pidiendo 15 días de quedarme en mi casa para afrontar esta enfermedad, pero yo tengo que regresar a trabajar. Si me siento bien al día 7, ¿puedo regresar a trabajar? Como médico yo le diría, usted tiene que quedarse 15 días en su casa, pero yo sé que esa persona tiene que regresar a comer, tiene que regresar a trabajar y probablemente 7 días es un balance entre la economía y la salud que nos permite comenzar a trabajar. Y por eso es tan importante establecer este sistema de alertas que nos iba a dar la posibilidad de comenzar a activar esa economía y esa actividad social de una manera muy organizada y de una manera gradual que no nos afectara en términos sanitarios a nivel muy fuerte. Ya veremos si estas acciones que tomamos impactan de una manera muy fuerte. Tendríamos que restringir aún más, pero si logramos pilotear la epidemia de manera que los contagios no sean tan altos, esto nos va a permitir sobrevivir dentro de esta epidemia por los próximos meses. Doctor, en un tuit el 12 de abril, o sea, 2 meses antes de que usted llegara a la comisión, usted comentaba sobre la intención que había en ese momento, o al menos se hablaba de la posibilidad de una reapertura en aquel momento, ¿no? Tanto de parte del gobierno como del sector económico globalizado. De reabrir el país en aquel momento, usted lo mencionaba y decía de que podría ser un suicidio en masa en aquel momento, y ahora pues tenemos 55,000 casos. El contexto que usted da es bastante importante, ¿no? Que hay un aumento en los departamentos, todavía no se ve la peor parte de la pandemia en el área rural del país. Tomando en cuenta ese contexto del comentario que usted hacía en aquel momento, el contexto que tenemos ahora, ¿usted cree que la decisión pudo haber sido precipitada de contagios, tomando en cuenta los contagios, y también que usted había advertido de la posibilidad de tener hasta 250,000 casos si se retiraban las medidas, que al final sí se levantaron, ¿no? Sí, recordemos, David, estamos hablando de 2 momentos distintos. Marzo, estábamos hablando de lo que se estaba discutiendo en ese momento cuando yo genero ese tweet, y por el cual yo todavía estoy completamente de acuerdo con lo que yo estaba generando. Se estaba hablando de que había personas que no creían el impacto de esta epidemia, que todavía había un sector económico y aún gentes adentro del gobierno que decían, aquí podemos reabrir porque Guatemala no va a tener la epidemia que tienen en otros lugares, ¿no? Y si hubiéramos reabierto en ese momento, cuando las personas todavía no sabían cómo usar una mascarilla y si la debían usar, recordemos que esto fue inclusive antes del uso universal de la mascarilla, cuando no teníamos ni siquiera, un ordenamiento en qué cosas debieran abrirse y cómo debieran abrirse, bajo qué circunstancias. Eso hubiera sido el levantar la epidemia, no en mayo, finales de mayo, junio, como se dio, sino
tempranamente en abril, cuando todavía ni siquiera estaban los hospitales temporales listos, cuando todavía no había funcionamiento adecuado de la mayoría del sistema de salud y que no había una preparación. Hubiera sido realmente una mortalidad alta y hubiera sido una cantidad de pacientes que hubiéramos, sufrido como sistema de salud y como guatemaltecos. No estoy diciendo que por eso, que todavía el primer pico que hemos visto de la epidemia en la región central no nos hizo sufrir. Hemos tenido muchos guatemaltecos que han muerto en esta epidemia y hemos tenido hospitales saturados en los cuales los médicos y enfermeras se han sacrificado enormemente para tratar de salvar la vida de estos pacientes y recuperarlos. Pero hoy por hoy vemos que el sistema de alguna manera logró aguantar. O sea, no vimos las imágenes de Ecuador, no hemos visto las imágenes de Italia, de España, y por eso no estoy yo disminuyendo el hecho de que el impacto ha sido importante, pero el sistema se sostuvo por esa preparación y por ese uso tan disciplinado de la mascarilla y de las regulaciones que los guatemaltecos ya estamos haciendo. Todavía nos falta mucho por recorrer, la epidemia va hacia los departamentos del país donde hay mucho menos hospitales, donde hay mucho menos médicos, donde no existe el acceso a la salud como existe en la región central, donde usted no tiene las ambulancias que lo transporten rápidamente de un lado para otro y donde la atención primaria que hemos desatendido por tantos años no está tan activa como quisiéramos. Así que todavía falta mucho que ver. Y todavía nos falta una segunda ola o una tercera ola de esta epidemia, así que todavía viene mucho por trabajar y por eso es que es tan importante reforzar al Ministerio de Salud, todavía trabajar en esa reclutamiento de médicos, de enfermeras, de poner más en el sistema de salud para que podamos levantarlo y tenerlo listo para las siguientes fases que vienen todavía de esta epidemia. De nuevo, quiero ponernos en contexto. Esta epidemia sigue siendo peligrosa, pero tenemos que también entender que el guatemalteco común, la persona que depende de un salario, necesita tener un empleo y no tenemos como país un sistema de seguridad que lo aguante, digamos, que vaya y le dé el salario que necesita mientras no está trabajando. No tenemos cómo llegar con suficientes alimentos a la mayoría de la población. Y sabemos que el guatemalteco ha hecho un esfuerzo enorme, así que hay necesidad de balancear ambas cosas y ese es realmente el reto que tenemos como sociedad. No lo tiene solo Edwin Asturias, no lo tiene solo el gobierno, lo tenemos todos. ¿Cómo balanceamos esa economía con la salud? Doctor, quisiera retomar dos puntos de lo que usted mencionó para poder avanzar a la siguiente pregunta. De lo que decía referente al estado del sistema de salud y que se ha avanzado, pues digamos, en cuanto a la ejecución del presupuesto y de lo que se ve, de lo que los doctores dicen, pues discrepa un poco de lo que usted me comenta en este momento y de muchos de los institucionales o digamos de la forma en la que el Ministerio de Salud está presentando los avances que tienen. ¿Por qué se lo digo? Por ejemplo, el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos marcaba hace unas semanas que el 50% del personal médico en primera línea seguía pues sin recibir el 100% de todo el equipo que necesita para poder atender y comprando de sus propios recursos para poder hacerlo, ¿no? Como para poner un ejemplo. Usted mencionaba algo que si bien es muy cierto que el país históricamente tiene un descuido enorme en el sistema de salud y la inversión que se hace en la salud y en el ámbito social, sin embargo, el gobierno actual recibió 7 préstamos, ¿no? De $800 millones en su totalidad y de este dinero no se ha ejecutado más del 40%, ¿no? Digamos, de la administración anterior del Ministerio de Salud que usted tuvo todavía la oportunidad de conocer, a la actual no han existido muchos cambios. Hemos visto un hospital Roosevelt que, imagínese, como usted decía, ¿no? Aquí tenemos los mejores hospitales, en el interior algunos que apenas tienen una ambulancia y no está equipada, pero aquí que tenemos los hospitales más grandes, los hemos visto todavía en las últimas 2 semanas haciendo conferencias de prensa, recibiendo únicamente respuestas a través de redes sociales de parte del gobierno y teniendo en cuenta toda esta situación que usted menciona de que al final hay que tomar las medidas, ¿no? Como el uso de la mascarilla, el distanciamiento, y que esa es parte de la responsabilidad nuestra, pero parte de la responsabilidad del Estado
es poder garantizar el acceso a salud. ¿Usted cree que en este tiempo las autoridades de salud y el presidente Yamatei han cumplido con su responsabilidad realmente en lo que llevamos? Yo le voy a hablar por lo que el actual Ministerio de Salud ha hecho, porque creo que no puedo yo defender, digamos, o hablar por, digamos, el Ministerio de Salud que estaba antes de que yo viniera. Pero lo que le puedo decir es que la ejecución de los fondos de emergencia para COVID en el Ministerio de Salud se han triplicado en cuestión de apenas 4 semanas. Y no solo eso, ya está comprometido aproximadamente el 40%, si no más, de los fondos COVID de emergencia, lo cual significa que ya hay procesos en marcha para esas compras. Aparte de eso, se han recibido adicionales donaciones y recordemos que el Ministerio de Salud hace unos años pasó a un sistema descentralizado de compras. O sea, eso significa que cada hospital del país, cada área de salud es su propia unidad ejecutora. La ministra de Salud, mientras ella puede, digamos, ordenar que se avance en la compra de equipo de protección personal, o sea, que avance en la compra de medicamentos, la persona que está encargada de esa compra, de levantar el proceso y comprar, es el administrador y el director de ese hospital. Hay una independencia, cierta autonomía, no completa, pero hay una autonomía a nivel de ellos como unidad ejecutora. Entonces, y lo que había estado pasando es que con la venida de esta pandemia había habido una parálisis, si usted quiere, de ese sistema de compras. Había mucho miedo porque dentro de todo el proceso de compra y contrataciones del Estado hemos creado un sistema tan burocrático que los administradores tienen mucho temor en comprar rápidamente y en comprar adecuadamente. Y ha tenido que guiárseles en el proceso de compra y eficiencia de esa compra de los recursos. Yo le puedo decir que a mi venida, el Roosevelt que digamos, tenía problemas de abastecimiento, había ejecutado 0% de los fondos de emergencia de la emergencia COVID, a pesar de que ellos tenían su unidad ejecutora y podían ellos salir a comprar y levantar procesos para la compra de equipo de protección personal y medicamentos. Tuvo que habérseles acompañado para guiarlos y hacerlos comprender cómo era que debían de ejecutar esos fondos y cómo podían, digamos, accesar a esos servicios. Así que tenemos que comprender de que esto no es un problema solo de simplemente decir aquí está el dinero y se puede ejecutar. Hay todo un proceso, digamos, de enseñanza a la burocracia, de cómo debe actuar en una pandemia. Y eso no es sencillo de cambiar, es un proceso sistémico. Y la salud ha probado en este momento que con todos sus sistemas burocráticos, pero además con las mafias que han por muchos años cooptado el sistema del Ministerio de Salud y que lo han puesto de rodillas en términos de su capacidad de respuesta, hoy estamos pagando cabalmente esa factura que no debimos haber dejado pagar nunca. Y doctor, ¿y se tomó en cuenta esta situación de la debilidad de las unidades ejecutoras antes de tomar la decisión de iniciar con la reapertura? Es decir, por supuesto que sí. Porque, digamos, ahora que usted lo menciona, por ejemplo, la semana pasada el viceministro Coma en una conferencia de prensa mencionaba que el 95% de las camas hospitalarias están saturadas, ¿no? Eso, el dato hasta la semana pasada. Y tomando en cuenta que no se ha logrado realizar las compras, ¿no? Por las razones que sean técnicas, burocráticas, se tomó en cuenta que no habían camas suficientes para el momento que se hiciera la reapertura y el posible aumento de casos que están considerando. Claro que sí, porque recuerde, la estrategia a nivel hospitalario no es la única estrategia. La estrategia pasa por la atención primaria de salud. Realmente los países que han mostrado que pueden controlar la mortalidad y el impacto de esta epidemia lo han hecho a través de la atención primaria de salud. No es, o sea, ya comenzamos una inversión enorme en hospitales y eso nos salvó de esta primera ola en la región central y esperamos que los hospitales adicionales den, digamos, esa capacidad a los departamentos del área rural, ¿no? Pero puede ser que no sea suficiente. Pero lo que realmente va a salvarnos es tener un sistema de atención primaria ágil y rápido.
Y a esa va la apuesta en este momento. Si podemos lograr fortalecer el sistema de atención primaria, es posible que esos casos que se pueden lleguen a ser tan severos y logremos manejarlos a nivel de la atención primaria de salud, que es realmente lo que el modelo de Costa Rica, de Paraguay, de Uruguay, que han podido contener esta epidemia de una mejor manera, han probado. O sea, su mortalidad, si usted los mira, es mucho menor. Y a pesar del número de casos que ellos tienen, no están teniendo la sobresaturación de hospitales que se ha visto en otros países, ¿no? Así que claro que se ha tomado en cuenta esa capacidad. Pero tenemos que también recordar una cosa, David, y es a 4,5 meses de confinamiento y de restricciones, el Estado ha comenzado a perder ya una cantidad de recaudación importante. ¿Qué significa esto para el 2021? Significa que el Estado no va a tener suficiente presupuesto para poder financiar no solo el resto de ministerios, la salud del país se va a ver comprometida en términos del presupuesto que vamos a tener para el año entrante. Y eso es parte de por qué necesitamos tener en la fórmula el balance económico con el balance sanitario. No hay país en este momento que no esté considerando esa reactivación económica, esa reapertura gradual de una manera como una de las estrategias para sostener su propia salud. Y es que una cosa va ligada a otra. No hay salud sin economía, no hay economía sin salud. Y eso tenemos que mantenerlo constantemente. No podemos, esta no es una dicotomía mortal donde usted básicamente cierra un sistema económico completamente porque usted sabe que van a morir personas. Y no solo van a morir personas, vamos a desarrollar una crisis social y de gobernabilidad muy grande si sostenemos, digamos, un cierre económico constante. Y por el otro lado, usted no puede reabrir económicamente sin pensar en la salud. Esa es la gran, digamos, reto que nos ha lanzado este virus y el cual tenemos que ir aprendiendo como país a cómo pilotearlo de la mejor manera. Y no hay fórmula. La fórmula que sirve para Uruguay, la fórmula que sirve para España, no es la fórmula que sirve para Guatemala. Guatemala tiene que desarrollar su propia fórmula en el manejo de esta pandemia. Doctor, yo tengo entendido, digamos, que la COPRECOVID, digamos, el tipo de recomendaciones que están o que tienen que emitir van relacionados mayormente a la salud que al tema económico, ¿no? ¿En algún momento usted cree que el tema económico ha superado a los argumentos técnicos para poder llevar a cabo esta reapertura? Yo le puedo asegurar que desde mi punto de vista, y yo porque he estado encargado de mucho del proceso de investigación y diseño de estas recomendaciones, puedo asegurarle que mucho de lo que marcó este proceso fue el marco epidemiológico, el marco sanitario de salud pública. Y creo que me puedo sentir bastante cómodo porque el tipo de recomendaciones que usted ve plasmada en cada parte de la reapertura tiene una base científica, tiene una base basada en la evidencia que tenemos a este momento. Se estudió, por ejemplo, qué podía pasar en las iglesias, qué sabemos que podíamos permitir. Digamos, la evidencia que tenemos hasta el último momento, ¿verdad? Claro que en los próximos 4 a 6 meses vamos a aprender mucho más al respecto. Por ahorita, por ejemplo, tanto los Estados Unidos como los países europeos comienzan a reabrir sus escuelas, a pesar de que están teniendo una escalada de número de casos. Y vamos a aprender de qué pasa cuando ellos reabren las escuelas. Y gracias a Dios, Guatemala le quedan todavía 3 o 4 meses para iniciar el próximo ciclo escolar 2021 y esperamos aprender de ellos rápidamente para poder diseñar nuestra propia estrategia de reapertura, por ejemplo, de escuelas o de universidades, que cada vez se hace más importante. No podemos dejar, ese es otro ejemplo grande. Las escuelas, por ejemplo, son una actividad social, no es una actividad económica grande. Claro que hay colegios privados y hay universidades privadas que ganan, digamos, de la parte educativa, pero en su mayoría esto es una actividad social de compromiso que sabemos que es para el desarrollo humano y el desarrollo del país. Y nosotros no podemos decir, bueno, ¿qué tanto produce una escuela? Pues no mucho, ¿verdad? Pero ¿es importante una escuela para un país? Tremendamente. Tenemos una necesidad grande porque los niños tienen que tener salud mental, tienen que educarse, tenemos que básicamente entrenar a nuestras siguientes generaciones de jóvenes
que van a ser educados para la producción de este país y para el desarrollo de este país. Entonces, ¿es importante la educación? Tremendamente importante. ¿Es un foco de contagio? Tremendo foco de contagio, se lo puedo asegurar. Pero tenemos que aprender a cómo reabrir esas escuelas, porque ese es exactamente el balance de una actividad social importante para el país con un riesgo sanitario importante, pero que tenemos que saber balancear para poder reactivar ese proceso. Ok, doctor, hay un tema muy importante también. O sea, yo creo que en ocasiones la realidad varía, depende desde la posición de las personas, del papel que se está jugando, ¿no? Entonces, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos médicos, ¿no? Médicos del Parque de la Industria, médicos del interior del país, del Roosevelt, y pareciera un poco distante a veces la versión que maneja usted, que maneja el gobierno y lo que ellos nos cuentan. Estamos hablando médicos que siguen muchos sin salario o sin las condiciones dignas para poder trabajar en medio de una pandemia. Y si bien es cierto, ¿no?, de que hay una necesidad de las personas de trabajar, también tenemos que decir que hay un riesgo doble en hacerlo en estas condiciones, y si vamos a ir a dar a hospitales donde actualmente ni siquiera los propios médicos tienen asegurados el equipo de protección personal, hay un déficit de medicamentos, hemos visto a personas comprando sus medicinas para poder ser atendidos en el área crítica de San Juan de Dios o en el Parque de la Industria. Y tomando en cuenta en esta situación, ¿usted qué ha recomendado y qué opina de las condiciones en las que trabajan sus colegas del gremio médico en Guatemala? Pues siempre ha sido un problema, ¿verdad, David? No es una cosa nueva. Durante el periodo del general Otto Pérez Molina, que gracias a Dios está en la cárcel, se pasó un año entero donde no había medicamentos en los hospitales, donde dejamos de vacunar a casi el 90% de la población guatemalteca porque se robaron el dinero de las vacunas, donde no le pagaron a los médicos adecuadamente. Hemos no estado pagando médicos por los últimos 10 años. Yo me le puedo decir el salario que yo recibía en el tiempo de que yo era médico aquí en Guatemala. O sea, esto no es una situación nueva. Obviamente, ahorita se nos abren los ojos a ver que un sistema de salud que hemos abandonado como población, que nunca lo hemos defendido, está, como diríamos todos, en trapos de cucaracha. Y por supuesto que eso no justifica el proceso, pero tenemos que comprender de que, digamos, los médicos necesitan ser remunerados adecuadamente. Y usted me ha escuchado y me ha visto en los tweets diciendo que por eso es que yo abogo porque el Ministerio de Salud para este próximo periodo tenga un presupuesto por lo menos de 15,000 millones. Y las personas me dicen, bueno, pero es que no pueden ejecutar suficiente. O sea que usted va a esperar a que el ministerio ejecute adecuadamente para poder dar un salario digno a los médicos. Porque en este momento, 70% del presupuesto del Ministerio de Salud va al pago de médicos, enfermeras y trabajadores de salud. ¿Cómo pretendemos aumentarle el salario y dignificar a estos médicos y que tengan suficiente equipo y todo lo que necesitan si no podemos aumentar el presupuesto del Ministerio de Salud? ¿A dónde podemos justificar, digamos, que el ministerio pueda elevarles el salario si no podemos darle al ministerio el presupuesto que necesita? Tenemos que ser consistentes en lo que decimos. Y si somos consistentes, lo primero que vamos a pelear es porque el Ministerio de Salud el año entrante tenga suficiente presupuesto para que cabalmente estos médicos sean pagados a tiempo, sean contratados dignamente, que después de 6 años de haberse entrenado y haber hecho especialidades puedan ganar adecuadamente y que las enfermeras sean reconocidas por lo que son. Hoy por hoy las enfermeras por mucho tiempo han ganado tanto como una secretaria. Gana más una secretaria del Ejecutivo, el doble que una enfermera que se dedica a hacer turnos todo el tiempo. Eso ha llorado sangre por años y no puede seguir ocurriendo. Así que espero que ustedes sean los primeros en apoyar el que nosotros levantemos el presupuesto del Ministerio de Salud a por lo menos 15,000 millones anuales. Doctor, entiendo el contexto, ¿no? Digamos, usted tuvo la oportunidad de trabajar en el sistema de salud y lo que se vive en cuanto al salario. Sin embargo, vemos en la actualidad y los comentarios que usted ha hecho aquí sobre la situación precaria en que viven, lo ha hecho saber en las oportunidades que ha podido hablar con el presidente, y si en este tiempo que usted lleva ahí, ¿cree que las recomendaciones que usted ha hecho han sido tomadas en cuenta en sus decisiones finales, o cree que no ha sido tomado en cuenta mucho de lo que usted ha recomendado? ¿Cómo está ese tema?
Yo tengo que darle, digamos, el crédito al señor presidente que en términos de el abordaje, las recomendaciones para el pilotaje de la pandemia, en su mayoría mis recomendaciones técnicas y científicas han sido tomadas en su lugar. Él obviamente es el presidente del Ejecutivo, la ministra de Salud rectorea el Ministerio de Salud como tal, y ellos al final toman la decisión, y yo creo de que las decisiones que se han ido tomando han permitido a Guatemala ir piloteando la pandemia por este momento lo mejor que se ha podido. Por supuesto que hay mucho que hacer, hay todavía muchos riesgos y de nuevo, soy el primero en admitir que no tenemos todas las respuestas porque esta pandemia necesita todavía ser estudiada mejor. Vamos a aprender mucho más en los próximos 6 meses y va a haber cosas que tendremos que readecuar, ¿verdad? De lo que hemos ido aprendiendo. Como bien usted ha visto, la misma Organización Mundial de la Salud, que salió al inicio diciendo que las mascarillas probablemente no eran necesarias, se retractó después diciendo hay evidencia ahora de que las mascarillas son muy necesarias para poder prevenir esta epidemia. Esa es la humildad que cualquier epidemiólogo, cualquier salubrista tiene al traerle evidencia científica al manejo de una epidemia. Ok. Doctor, usted lo dijo muy bien en este momento, se está aprendiendo de una situación atípica y totalmente nueva que nadie había tenido la experiencia, pero de la decisión que se toma hace 15 días, ¿cuándo habrá una evaluación? Y usted dice que si hay un repunte, podrán tomar nuevamente restricciones. ¿Han evaluado cuáles serían y cuándo tendrán un primer informe de lo que está sucediendo para poder analizar qué paso van a tomar? Qué bueno que me lo pregunta, David, porque es exactamente el aprendizaje de este tablero de alertas y este sistema de alertas sanitarias del que usted estaba hablando. Recuerden que el sistema de alertas sanitarias va a publicar un tablero nuevo, no de restricciones, sino que un tablero nuevo en términos de los municipios que están en diferentes colores cada 15 días. Nosotros cerraremos el análisis, digamos, los datos regularmente este jueves que pasó, o sea, el día de ayer. Hoy es un día de análisis de toda esa data y para mañana sábado se comienza a publicar, digamos, ya los datos. Obviamente el domingo va a ser ya muy obvio la nueva evaluación de los cambios que han tenido los diferentes municipios en los últimos 15 días. De aquí vamos a pasar otros 15 días en lo que se vuelva a publicar un nuevo tablero con un nuevo mapa que nos dice cómo están los municipios. Cada 15 días vamos a ir evaluando esa evolución. Habrá municipios que están yéndose hacia el rojo, otros que van a comenzar a bajar al naranja y espero que mañana todos podamos ver ya el inicio de ese proceso. Obviamente eso significa, ¿no? Está basado en esos 3 indicadores que el tablero utiliza, pero hay otros indicadores importantes que estamos utilizando. La saturación de camas, estamos utilizando la mortalidad, estamos utilizando la tendencia misma que lleva la tasa de casos en cada municipio para ir prediciendo qué tan intensos están, ¿no? Y las alertas lo que proveen es el tipo de restricciones. Si comenzáramos a ver un repunte muy serio, digamos, en algunos lugares, todavía queda a disposición del Ejecutivo poder restringir en esas localidades la movilidad de una manera más seria. Por ahorita que está el estado de calamidad, el Ejecutivo tiene esa libertad de poner esas disposiciones en el momento que sea necesario. Cuando el estado de calamidad acabe, tendremos que echar mano de estados de prevención si al caso las cosas se salen, digamos, de la mano, ¿no? Y esa era parte de la enseñanza que yo planteaba con cabalmente la bancada Semilla el día de hoy, donde les trataba de hacer comprender de que durante el estado de calamidad el legislativo y el ejecutivo le han dado la potestad al ejecutivo de poder poner esas restricciones de movilidad que tenemos los ciudadanos en este momento, el toque de queda, las restricciones de qué hace usted durante los tiempos que tiene que movilizar, porque usted tiene un estado de calamidad que le permite al presidente eso. Cuando ese estado de calamidad acabe el 5 de septiembre, usted tiene que regresar a las leyes de orden público normal bajo la Constitución. ¿Y eso qué significa? Usted como ciudadano, yo no le puedo restringir su movilidad. Usted va a poder estar caminando a la hora que se quiera, en donde quiera y moverse en su carro a la hora que quiera. Y la única manera de restringirlo es volver a un estado de prevención.
de excepción que, digamos, me permita como autoridad, digamos, restringirle esa movilidad. Pero estamos apostándole a que usted como ciudadano hemos aprendido que si usted está en alerta roja, usted no debiera estarse moviendo tanto, usted debiera tratar de quedarse en casa, usted debiera tratar, digamos, de usar su mascarilla todo el tiempo y tratar de evitar el contagio. Esperamos que eso sea suficiente para que usted no tenga que poner un estado de prevención, un estado de excepción para poder limitar esa movilidad. Doctor, cuando la pandemia comenzó a crecer en el país, yo tengo presente en una de las cadenas nacionales el presidente advirtiendo la posibilidad de cerrar durante 15 días el país. Luego se retracta, incluso dijo de que él no había mencionado eso, pero el punto es de que durante todo ese tiempo de la parte alta de la pandemia en la ciudad, vimos a un sector económico globalizado movilizándose en las calles pidiendo la reapertura, y con un contraste de hospitales que cuando iniciaba el toque de queda a las 6 de la tarde se llenaban de ambulancias, emergencia tras emergencia, personas que no lograban ser atendidas porque estaban saturados o están saturados los hospitales. Tomando en cuenta ese contexto, ¿no? de las decisiones que se tomaron o las que se dejaron de un lado, eh, las decisiones que se han tomado en las últimas semanas se han tomado por el interés colectivo o han incidido la presión de personas individuales para tomar las decisiones. No, han sido producto de un análisis concienzudo de lo que lleva a disminución de la movilidad o no. ¿Qué aprendimos? En mayo, Guatemala hizo un cierre de 4 días y probamos que no podemos aguantar cerrados totalmente más de 4 días. Inmediatamente hubo conflictos en todas las comunidades. Tenemos que comprender que como país no tenemos los sistemas de logística, ni de abastecimiento, ni de almacenamiento, que podemos mantenernos cerrados por mucho tiempo. El país, la ciudad de Guatemala y toda su sección metropolitana depende de un constante flujo de alimentos del interior de la República, de los departamentos rurales, hacia acá para alimentar a casi 4 millones de habitantes. Y no hay sistemas de almacenamiento que le permitan a usted sostener, digamos, esa alimentación por más de 4 o 5 días. Así que el que piense que este país se puede cerrar por siquiera 2 semanas, creo que no ha dimensionado el sistema de logística y abasto que necesitaríamos para que las personas no se tendrían que desbordar y salir a la calle a protestar porque no tienen que comer. Y eso le estoy hablando no solo de la clase baja de Guatemala, la clase media de Guatemala, y probablemente solo la clase alta se podría sostener almacenada por ese tiempo. Pero es para mí muy claro que los cierres totales de un país deben ser la última carta que un país debe jugarse en este momento por la evidencia que tenemos, que son eficaces, pero son eficaces cuando ya usted no tiene nada más que hacer, ¿verdad? Y creo que la evidencia que hoy nos demuestra que si usted realmente pone en marcha una manera de restringirse socialmente, si usted usa su mascarilla, 95% de nosotros usamos la mascarilla todo el tiempo, eso puede ser casi tan eficaz como que usted cierre totalmente el país. Entonces yo le pongo a una persona en la balanza. ¿Quiere usted que lo encierre en su casa por 15 días? ¿O quiere usted usar su mascarilla todo el tiempo y bien usada y tratar de no limitarse para no salir a menos que sea necesario y poder continuando a trabajar? Y le apuesto que el 90% de los guatemaltecos me dice, yo voy por la mascarilla, voy por la posibilidad de ir a trabajar, pero déjeme por favor hacer mis actividades, yo voy a cumplir con mis cuestiones, no me encierre por 15 días, ¿verdad? Y creo que todos debemos a lo personal hacer ese balance de procesos. Doctor, una situación que se está dando bastante es que debido a la saturación que tienen los hospitales de la red nacional, muchas personas que se han infectado de COVID han tenido que asistir a centros privados. ¿Se está trabajando en alguna estrategia para evitar que hayan costos excesivos en los hospitales privados, tomando en cuenta que mucha gente asiste a ellos porque realmente en la red nacional ya no hay capacidad muchas veces y se busca una cama en centros privados? ¿Se ha buscado la manera de regular los precios que ellos están poniendo?
Lamentablemente no existe un mecanismo muy obvio dentro de las regulaciones para regular los precios de los sistemas privados, ¿cierto, David? Eso es una de las grandes debilidades que tenemos a nivel del sistema de salud. Y es que el Congreso, creo yo, tiene una responsabilidad muy grande aquí. Yo quisiera ver un Congreso que realmente regula el sistema de atención de salud privada. Y cuando hablo de regulo no significa restringirlo, pero lo hablo de regularlo. Hoy por hoy, digamos, los sistemas de aseguranza de salud tienen una posibilidad de hacerlo con el cliente lo que ellos quieran. Digamos, existen restricciones por si usted alguna vez tuvo una enfermedad antes, existen restricciones porque creen que usted tiene una enfermedad congénita, algunos ni siquiera están cubriendo el COVID a pesar de que no es ninguna de estas dos posibilidades de una condición preexistente, y esa es una regulación que le compete al legislativo. El Congreso debiera realmente ponerse para sí a pensar en cómo darnos un sistema de salud privado a los guatemaltecos que pueden acceder al sistema de salud privado, que sea un sistema consistente, eficiente y que sea accesible al guatemalteco que lo quiera tener. Por supuesto que tenemos por el otro lado, para mí el sistema que mejor funciona es el sistema de la seguridad social, que es otro sistema que no le hemos puesto atención y que muchos guatemaltecos tienen a su mano. Con el tiempo el Seguro Social ha ido mejorando en su atención. Hoy le tocó de nuevo un gran reto en tratar de convertirse en lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, que es establecer un sistema de atención primaria de salud para todos esos trabajadores que pagan su seguridad social, pero que reciben muy poco del Seguro Social en términos de la atención. Pero yo espero que de esta pandemia el Seguro Social salga con una claridad muy grande de que tiene una obligación, como lo dicta la Constitución, de no solo universalizarse más, sino que llegar a mayor población. Ok, doctor, para poder completar el tema del papel del sector privado en cuanto a la atención de la pandemia, cuando entra la nueva administración del Ministerio de Salud, se hace una auditoría, de la cual también usted fue parte, y pues ahí nos dimos cuenta, o más bien ustedes dieron a conocer del déficit que había en cuanto al reporte de casos por muchos casos o muchas pruebas de diagnóstico que estaban pendientes de procesar porque no estaban reportando muchos laboratorios privados, ¿no? Entre hospitales, laboratorios que están ofreciendo las pruebas por un costo. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿no? De que en aquel momento estaban sin reportar, realmente el sector privado ha representado un apoyo para descentralizar las pruebas y lograr mayor cantidad de diagnósticos en el país, o usted cree que únicamente están lucrando con la emergencia? No, yo creo que el sistema privado de laboratorios realmente ha dado un paso adelante, ¿verdad? Lo que se logró en estos 2 meses fue hacer lo que el ministerio no había hecho antes, y era establecer su rectoría en el caso de estos laboratorios. O sea, por mucho tiempo los laboratorios en Guatemala podían traer sus pruebas, registrarlas, hacerlas, y el consumidor no sabe absolutamente nada si es una prueba autorizada, si es una prueba que el ministerio debe reportar. Le voy a dar un ejemplo. El año pasado tuvimos una epidemia de dengue enorme. ¿Cuántos casos cree usted que de dengue fueron reportados del sistema privado al sistema público de salud? 0. Absolutamente ninguno. ¿Ok? Hoy el sistema privado está reportándole al sistema de atención de salud la mayoría de casos de COVID que está detectando, y aquellos laboratorios que no están alineados, obviamente tienen la posibilidad de ser cerrados por el Ministerio de Salud Pública. Hoy por hoy, el Ministerio todavía no ha autorizado las pruebas serológicas, que creemos que deben ser, ya hay una norma en camino que va a poder permitir el uso de las pruebas serológicas bajo ciertos registros. Estamos haciendo que esa rectoría del Ministerio de Salud realmente le permita tanto a los laboratorios comportarse como deben comportarse y servir a la población como deben servirla, y al consumidor saber exactamente qué debe tener. Y basado en eso, yo creo que vamos a tener un consumidor mucho más, digamos, educado, que sepa exactamente el dictamen y la rectoría y la recomendación del Ministerio de Salud con respecto a qué debe hacer en esta pandemia en términos de su diagnóstico. Doctor, ¿usted cómo calificaría entonces, digamos, el papel que ellos están jugando ya de manera concreta, tomando en cuenta también, ¿no? De que
pues al final de cuentas no se logró que al inicio, el 4 de abril o el 5 de abril, cuando esto iniciaba, en su momento ministro Hugo Monroy, él mencionaba de que había un proceso para lograr que los al menos 4 hospitales privados realizaran pruebas de manera gratuita. Eso no se logró, digamos, ese plan del gobierno nunca llegó. Sí se autorizó de que ellos pudieran hacer pruebas, pero nunca se concretó que lo hicieran de manera gratuita. Eh, ¿Qué opina usted referente a eso? ¿Y hay posibilidad de que se puedan controlar los precios que ellos están haciendo sobre las pruebas, tomando en cuenta de que pues, una prueba molecular está por arriba de los 3,000 quetzales, el acceso para las personas es bastante malo en estos momentos? ¿Se está buscando una manera para regular esos precios también? Bueno, yo le apostaría al revés, David. Yo creo que la capacidad que tiene el sistema privado de hacer pruebas, por lo menos las moleculares, es relativamente poco, ¿verdad? Hay algunos laboratorios privados que están levantando esa capacidad de poder hacer mucho más de lo que hacen, pero la mayoría de ellos no pueden hacer una cantidad de pruebas muy grande porque no tienen suficientes reactivos y sus máquinas de termocicladores tampoco son muy grandes, ¿no? Hay uno que otro laboratorio privado que yo sé que en las próximas semanas va a comenzar a tener una capacidad de hacer un volumen de pruebas mucho más alto. Pero yo creo que la apuesta del Ministerio de Salud va y del Seguro Social va por realmente descentralizar su sistema de pruebas y poder tener ese acceso al sistema tanto de pruebas moleculares como de antígeno, gratuitas, pero a nivel del sistema de salud pública. Yo siempre le voy a apostar al hecho de que debemos fortalecer al Ministerio de Salud. No estoy en contra, digamos, de que trabajemos en conjunto con el sistema privado, pero sabemos que es más difícil regular ese proceso de a quién le cobra el sistema privado o no, ¿verdad? Y si usted le da las pruebas gratuitas al sistema privado, ¿cómo se asegura que se la está dando a la persona que realmente lo necesita versus la persona que se lo puede pagar? Entonces yo creo que la apuesta va por realmente montar más esa capacidad que podemos tener a nivel del sistema de salud pública, porque esa es la población que nos necesita. Doctor, para poder terminar esta ronda de preguntas, la situación del oxígeno en los hospitales. La semana pasada, pues el problema sobre el contrato abierto sigue. Si bien es cierto de que, pues como usted lo mencionaba al inicio del programa, ¿no? Hay una descentralización y los hospitales pueden hacer compras por cuenta propia. A nivel central, ¿usted sabe qué acciones se están tomando para garantizar de que haya oxígeno en las siguientes semanas, tomando en cuenta, ¿no?, que todavía estamos en un nivel alto de contagio? De que habían hospitales, por ejemplo, el San Juan de Dios, que la Procuraduría de Derechos Humanos mencionaba que solo tenían disponibilidad para 5 días. ¿Cómo ve usted esa situación del oxígeno? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha recomendado? ¿Qué se piensa hacer en las siguientes semanas? Bueno, esta es una pregunta que probablemente la ministra de Salud debiera responder porque ella obviamente es quien maneja el proceso, digamos, de contratos en ese sistema. Lo que le puedo decir es que desde el punto de vista de la COPRECOVID, mi entendimiento es que el oxígeno está garantizado en todos los hospitales del país, tanto porque el Ministerio de Salud, a pesar de que el contrato abierto no se ha reactivado, hay una provisión importante que permite que ese oxígeno siga siendo suministrado. Mi entendimiento es que el proveedor de oxígeno también está en el mejor interés de continuar proveyendo el oxígeno, que ellos no van a abandonar, a pesar de eso, el proceso de proveer oxígeno a los hospitales que lo necesiten. Y creo que, digamos, el país mismo ha declarado al oxígeno como uno de los productos esenciales durante esta epidemia, lo cual le permite al Estado en algún momento tener acceso a ese oxígeno si al caso hubiera cualquier problema que interrumpiera su funcionamiento. Así que creo que los guatemaltecos deben estar tranquilos, el oxígeno va a estar ahí, ese contrato abierto debe ser resuelto, pero de nuevo creo que es una pregunta importante para la ministra de Salud. Sí. Doctor, le voy a hacer algunas preguntas de diferentes personas, de diferentes ramas, diferentes especialidades que nos las dejaron para el día de hoy. La primera es de Jonathan Mencos, él es economista y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, y la pregunta es, ¿podría explicar, hay una estrategia para mejorar la capacidad de respuesta del nivel primario y secundario de salud, y cuáles acciones concretas se han realizado para mejorar esta capacidad hasta la fecha?
Sí, y la estrategia va por una estrategia que yo mencioné al principio de esta semana, que se llama el encajonamiento del virus, y eso significa esas 4 patas importantes de la estrategia: la capacidad de hacer más pruebas a nivel de las localidades, o sea, a nivel de los distritos de salud donde están las municipalidades, para identificar esos casos. Cuando un caso se identifica, aislarlo, ya sea en su domicilio o, por ejemplo, personal de la Coprecovid estos pasados 3 días estuvieron en Quetzaltenango, en Colombia, ya poniendo en marcha algunos de los albergues que van a ser utilizados para las personas que no pueden ser aisladas en su casa porque tienen a alguien de alto contagio. La tercera parte de la estrategia va por el rastreo, y ya el plan de rastreadores está casi en marcha. El sistema necesita contratar aproximadamente a 5,000 rastreadores en las próximas semanas y capacitarlos para que esa estrategia de rastreo y búsqueda de los contactos funcione, y cuando se encuentren a los contactos, poderlos poner en cuarentena de nuevo en su casa, a ver si desarrollan síntomas y entonces hacerles pruebas, o ponerlos en su casa porque si fueran asintomáticos por lo menos no transmiten al resto de la población. Así que hay una estrategia muy claramente definida. Obviamente eso pasa por fortalecer ese sistema de atención primaria que, como lo dije al principio, fue encontrado de una manera muy debilitada. La siguiente pregunta, doctor, es de la doctora Karin Slowin. Ella es analista independiente, es integrante del equipo de laboratorio de datos y nos pregunta, ¿qué cambiaron que han bajado tanto el registro de fallecimientos? Porque sabemos que no existe alguna razón para que hayan bajado de esa manera hasta el momento. No, el registro de fallecimientos realmente viene del reporte de hospitales y de los sistemas de salud. No hay nada que haya cambiado en ese proceso. Sí sabemos que los hospitales no siempre tienen ese sistema completamente aceitado, y a veces hay que estar encima de los hospitales para que estén reportando de una manera fluida el número de fallecidos que tienen. Pero en su mayoría creo que el desfase que existe es relativamente de un 10-20% cuando uno compara con el RENAP, y eso no necesariamente significa que no se están detectando todos los fallecidos. A veces hay fallecidos que ocurren en el sistema de salud privado que no realmente le reportan al Ministerio de Salud de nuevo. O sea, tenemos alrededor de 1,300 unidades hospitalarias privadas que no siempre están reportando el sistema, digamos, los fallecidos al sistema de salud, y que a veces son detectados por el RENAP y por otros sistemas. Ok. Y la siguiente pregunta es de Adrián Chávez. Él es investigador del área de salud y seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. El doctor Chávez nos pregunta, ¿quién tiene la última palabra en la conducción de la respuesta a la emergencia sanitaria? ¿La ministra, la Coprecovid o el presidente? Bueno, el presidente es la persona elegida por el pueblo para dirigir los destinos de este país, y por supuesto que él tiene la preeminencia en términos de la toma de decisiones. El rector del manejo de la salud del país lo comanda la ministra de Salud como tal, y ella va a ser quien técnicamente se encarga de la mayoría de la respuesta, pero obviamente la ministra sirve al placer del presidente, significa que el presidente tiene preeminencia sobre ella, y la Coprecovid, recordemos, es un organismo técnico de recomendación tanto al presidente como a la ministra, que es quien preside la comisión, y un mecanismo de articulación de los sectores, ¿verdad? Y la última pregunta del doctor Chávez es, ¿la estrategia tomada presume una descentralización de la respuesta a nivel distrital? ¿Cómo se ha capacitado a los directores municipales de distrito para llevar la conducción de la respuesta? ¿O se deja la conducción en manos de los alcaldes pese a las debilidades que están en estas instancias? No, la ministra ha sido muy clara. De ninguna manera se delega en los alcaldes la rectoría del Ministerio de Salud Pública para conducir esto. Los distritos de salud deben asumir esa función. Las áreas de salud ya han sido capacitadas en todo el sistema de alertas. Ellos están capacitando a sus distritos. Nosotros mismos, tanto desde el punto de vista del Ministerio de Salud como la Coprecovid, hemos estado comenzando ya el trabajo de campo, de reunirnos con alcaldes y áreas de salud para poder, digamos, diseminar más y resolver las dudas que puedan tener con respecto al uso del sistema de alerta, así como la función de coordinación que debe existir entre distritos de salud y alcaldías municipales.
Doctor, para finalizar el programa tenemos bastantes preguntas de las personas que nos están acompañando, pero vamos a abordar algunas. ¿Verdad? Para poder respetar el tiempo establecido, vamos a avanzar con algunas. La primera es de Leonardo Francisco Cameros Cirais y dice, doctor Asturias, ¿qué se debe el cambio tan radical en su postura de abril respecto al 27 de julio? Usted había dicho que era irresponsable como mínimo abrir con la pandemia en ascenso. Es la pregunta de... Yo creo que ya he respondido esa pregunta, pero no hay un cambio radical en mi opinión. Yo claramente estuve opuesto en marzo, abril, a que se abriera el país en ese momento cuando no teníamos ni siquiera las condiciones y lo que se clamaba en ese tiempo era una reapertura completa. Hoy por hoy sigo opuesto a una reapertura completa. Sabemos que el modelaje de la epidemia nos mostraría que si dejáramos de tomar todas las medidas, tendríamos una avalancha de casos enorme. Lo que claramente muestra el modelaje de las epidemias a través de lo que se ha venido mostrando es que si uno usa la mascarilla, el 95% de la población usa la mascarilla todo el tiempo y la usa bien y nos adherimos a las restricciones básicas que el gobierno ha puesto en marcha, vamos a poder controlar o por lo menos disminuir esas oleadas de la epidemia que vienen de poco en poco. Pero es claramente que si abrimos completamente el país, si soltáramos las restricciones y dejáramos que todo el mundo hiciera lo que quisiera, claramente tendríamos una avalancha de casos incontenible. Ok. Otra pregunta que tenemos de parte de las personas que nos están sintonizando es de Clau Arce López. Doctor, ya le pregunta a usted específicamente si puede explicar cuáles son las entidades del Estado que tienen la rectoría de la comisión y cuáles son los principios rectores de la comisión que usted dirige. O sea, ¿quiénes tienen la rectoría de la comisión? Ajá. Bueno, la comisión es presidida por la ministra de Salud Pública y Asistencia Social y dentro de la comisión existen varios ministros que atienden a la comisión, incluye el ministro de Finanzas, el ministro de Agricultura, el ministro de Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Planificación Estratégica, y si no estoy equivocado, creo que estos son el grupo de ministros. Yo también estoy dentro de la comisión como director ejecutivo con voto. Y finalmente, invitados permanentes tenemos al Ministerio de Economía y al Seguro Social. Okay. Una penúltima pregunta, doctor, para ir terminando. Nos pregunta María Calán. Le pregunta a usted, doctor, ¿por qué no dan datos cada día por municipio para conocer la realidad? ¿Y por qué manejan en secreto los datos? Hay muy pocas pruebas para hacernos creer que la pandemia va bajando, pregunta María. No, yo disentiría de María porque realmente nunca hemos visto una transparencia del dato más de lo que se ha visto ahora. Usted puede entrar, le invito a entrar al tablero que el ministerio tiene de los datos. Usted puede meterse hasta el nivel municipal y ver cuántos casos su municipio reportó por día. Obviamente no los vamos a dar en el tablero de alertas porque el tablero de alertas está diseñado para ser reportado cada 15 días porque vamos a ver la tendencia, no vamos a ver solo casos casos por día que en epidemiología eso no nos sirve para ver qué está pasando, ¿verdad? Porque puede ser que un día se reporten 4 casos en un municipio, el día siguiente 0, el día siguiente 2 y lo que nos interesa es ver ese promedio de tendencia a dónde va ese municipio en los 15 días para poder darle su color de alerta. Pero usted si quiere puede meterse al tablero del Ministerio de Salud Pública, tiene ahí la posibilidad de buscar su municipio y encontrar realmente día a día cómo su municipio va. También le reportan el número de pruebas que usted tiene. Y hoy por hoy le puedo decir, si usted si usted se va al mismo tablero y usa la curva para ver el número de pruebas, usted puede ver perfectamente en esa gráfica de barras cómo en los últimos 4 a 6 semanas se ha triplicado el número de pruebas que se hacen en Guatemala. Todavía tenemos que llegar a esos municipios más distantes, pero en ese camino va. Como la ministra de Salud lo mencionó el día de hoy, desde hace 2 semanas se han comenzado a distribuir pruebas a todos los municipios del país y creemos de que esa afluencia de pruebas va a continuar y vamos a seguir levantándola para que podamos tener esa trazabilidad de la epidemia importante. Okay. Y la última,
Noemí Chico le pregunta, doctor, ¿los niños que poseen seguro escolar ofrecido por el Ministerio de Educación, a ellos les cubrirá gratuitamente las pruebas de COVID o qué beneficios tienen los niños ante la pandemia? Es la pregunta. Desconozco realmente las bases del seguro escolar en este momento, David, así que no le podría responder qué tipo de cobertura tienen los niños con ese seguro. Ok, doctor, y aprovechando nada más la pregunta de Noemí, usted hablaba un poco de la reapertura del ciclo escolar posible del 2021. ¿Se han pensado en medidas que se podrían tomar para los niños, tomando en cuenta la posibilidad de contagio y lo que podría venir el siguiente año? ¿Se han ya previsto medidas para esa posible reapertura? Bueno, se está trabajando ya con la ministra de Educación, digamos, en los primeros esbozos de los planes. Tenemos que recibir del Ministerio de Educación cuál es su planificación para el año entrante. Sé que ellos están comenzando ya a hacer algunas propuestas. La COPRECOVID va a contribuir con su capacidad técnica para traer las mejores evidencias que se han acumulado de otros países en términos de cómo reactivar ese sistema de salud. También el día de ayer estuve, por ejemplo, en Sololá y estuvimos con un grupo de colectivo de mujeres que educan a niñas indígenas, por ejemplo, y les pedimos que nos dieran una propuesta también desde el punto de vista de la construcción, digamos, de cómo las comunidades indígenas ven también la educación y ven la atención a los servicios escolares para saber, digamos, desde su visión, cómo podemos integrar esos procesos de reintegración, porque hay mucho temor en que los niños regresen la infección a los hogares y queremos saber qué opina la población con respecto a ese reinicio de actividades escolares. Va a ser muy importante para todos, como lo decimos, pero tenemos que hacerlo de una manera cautelosa y que no provoque un contagio excesivo. Ok. Muchas gracias, doctora Asturias, por el tiempo. Gracias, David. Ha sido un gusto estar con usted y gracias a Dios esta vez no se nos cayó el sistema para poder tener esta conversación. Y muchas gracias, le agradecemos bastante por haber estado con nosotros en Problemas Técnicos y también muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron esta noche y que participaron con sus preguntas. Que tengan una feliz noche, un buen fin de semana y nos vemos en la siguiente emisión de este programa. Gracias.